La batería cósmica. Y el jazz. Pues mire, señoras y señores, estamos comenzando nuestra tercera parte con esta entrevista con el gran Ignacio Berroa, leyenda de la batería latina. Habría mucho material y entonces nada, ahora hicimos y que supuestamente no ensayamos, pero sí lo hablamos. Yo no sé tú, pero yo todavía no he descubierto todavía no manejo la onda esa de poder tocar sincrónico, pero bueno, eso ya viene en camino, Ajá. Ignacio, la historia tuya es increíble, hermano, de verdad. No me canso de felicitarte y de ver, sobre todo lo consecuente que ha sido con una carrera artística en tiempos tan interesantes como los que estamos viviendo. Y esto no lo digo a modo de crítica, tú eres una especie de extinción. Gracias. Sí, claro, porque la gente prioriza, estando incluso en estilos musicales que supuestamente, y esa es mi opinión personal, que supuestamente definen el arte, definen ciertos conceptos, a veces cuando hablas con artistas, te das cuenta que en el fondo no es como tú pensabas, tienen necesidades como todo el mundo, pero hacen una serie de arreglos, por decirle de algún modo, con sus carreras, que no necesariamente mantienen la línea, mantienen la dirección de la excelencia. A veces hay que hacerlo por necesidades, pero hay personas que todavía con tantos años y tantas pruebas logran mantenerse en la excelencia, logran mantenerse en la música comprometida, creativa. Eso hoy día para mí cobra una importancia, una relevancia bien grande, bien grande. Tú eres de esas personas, y no lo digo remotamente por la amistad que hemos logrado desarrollar con el tiempo, lo digo porque ahí está. Es lo que decíamos en el anterior. Hay mucha gente que ha estado ahí, que ha tenido esa formación, que ha tenido oportunidades. Sin embargo, por X razón han cogido otros caminos. Tú has estado en este camino, así que mereces todo lo que has tenido. Gracias. Hay que hablar de, por ejemplo, de cosas interesantísimas que has hecho. Esta parte puede ser diferente, no sé. Pero bueno, vámonos a la raíz. Freddie Howard, ¿cómo se toca con Freddie Howard? ¿Cómo se hace? Cuéntame cómo se hace eso, esa experiencia. Mira, con Freddie Howard, la primera vez que toqué fue una gira que hicimos por Europa con Dizzy Gillespie, donde él era uno de los artistas invitados. Hicimos una gira, el cuarteto de Dizzy Gillespie, Freddie Howard y un pianista catalán, Tete Montoliu, ya también fallecido. Hicimos una gira por Europa, donde por supuesto Dizzy tocaba con su grupo y Freddie tocaba algunos temas con nosotros, sin Dizzy. Ya después al final con Dizzy y después tocaba Tete Montoliu. Freddie Howard, en mi opinión, es uno de los trompetistas, es mi trompetista preferido. Dizzy Gillespie era mi hermano, mi papá, mi mentor. Dizzy Gillespie fue el que le dijo a todos, caballero, por aquí nos vamos. Después de Roy Eldridge y los que vinieron y sus predecesores. Pero Freddie era un trompetista increíble, ahí están las grabaciones. Y sobre todo tenía una cosa, le gustaba mucho tocar con el baterista. A Freddie le gustaba mucho eso de las preguntas y respuestas con el baterista. Freddie, hay instrumentistas que tocan concentrados solamente en lo que ellos, en su ejecución, y dejan un poco de lado el interactuar con el baterista. Hay muchos instrumentistas que esperan que sea el baterista el que los alimente a ellos, pero también hay algunos instrumentistas que alimentan al baterista y le dan motivos al baterista. Y Freddie Howard era uno de esos tipos. Una experiencia increíble. En esa gira en Europa, después tocamos, creo que una noche, un concierto en el Village Gate. Y por supuesto también Freddie estaba en ese tributo que le hicieron a Dizzy en Wolfstratt. Hay un momento que tocan un segmento que se llama el Summit de las trompetas, Trumpet Summit, donde tocan un número de Dizzy que se llama Tour de Force, donde hay como 5 trompetistas y ahí está Freddie Howard y es una cosa increíble. Entonces, para mí, además de lo que representaba
ver a Freddie Howard y eso, tocar con él, para mí, él ha sido mi trompeta de jazz favorito. Y mira que hay que hubo buenos trompetistas de jazz. Exacto. Mira, hablando de gente así increíble, Sly Hampton, tú tocaste con la orquesta, ¿ves? Desafortunadamente yo creo que Sly Hampton no tuvo el reconocimiento que se merecía. Uno de los músicos más increíbles que yo he visto en mi vida, uno de los más grandes trombonistas, en mi opinión, después de J.J. Johnson, Sly Hampton, y un increíble arreglista. Con Sly Hampton me pasó una cosa curiosa. Yo andaba de gira en el año 1991 con el grupo de Tito Puente, cuando Tito armó el Latin Jazz All Stars. Y recuerdo que llegamos a Finlandia al festival de Pori Jazz Festival en Finlandia. Y Sly Hampton estaba ahí con su orquesta. Al llegar yo al festival, al lugar, se me acerca Charlie Fishman, que era el que estaba de manager de Sly Hampton en ese momento, y me pregunta que si yo puedo tocar con la orquesta esa noche. Y yo me quedo así, porque el baterista, por algún motivo, se había tenido que ir a Nueva York. Y yo dije, bueno, yo creo que, bueno, no, Ignacio, tienes que salvar el show. Porque si no tocan, no nos pagan. Y yo, bueno, imagínate, son mis socios, el Lai es mi socio, ya veníamos del United Nations. Para hacer la historia corta, llega la hora del show y cuando llegamos y nos sentamos todos los atriles, sucede algo parecido a lo que me pasó en aquel lugar Peoples. Dennis McCrell, que era el batería, se había llevado accidentalmente la música de la batería. No me digas. Y entonces acudía al mismo recurso aprendido de Guillermo Barreto. Bueno, háganle fotocopias a la parte de la primera trompeta y por ahí nos vamos. Y así fue que se salvó el show. Gracias a Dios, en aquel momento todavía mis habilidades de leer música a primera vista estaban... Tampoco era que estábamos tocando cosas de compases irregulares. Todo era más o menos a 4. Pero Sly Hampton se caracterizaba porque sus arreglos no eran difíciles. Sly, como decimos en español, como decimos los latinos y eso, tenía la manito pesada. Pero bueno, el show se dio, yo toqué lo mejor que yo pude, todos quedaron muy contentos y eso es una de las cosas que me llevo en mi vida, porque tú sabes, a veces en la vida tú tienes reconocimientos, te dan un premio, te dan una placa, te dan un Grammy, eso, pero yo valoro mucho también el tipo de reconocimiento cuando una persona de ese calibre, recuerdo que Sly se me acercó, me dio la mano, me abrazó y me dijo, Ignacio, yo siento un gran respeto por ti como músico. Wow. Y para mí esas palabras se van conmigo y eso es una de las cosas más grandes porque Sly Hampton es uno de los músicos que más yo admiro y desafortunadamente se va sin tener el reconocimiento que verdaderamente se merecía. Así es el arte este. Oye, hay un momento que hay que señalar, ese grupo que hizo Tito Puente. Cuéntame de eso. Eso fue muy bonito. Mira, y te cuento una anécdota de Tito Puente. Cuando yo llegué a Nueva York, a mí los músicos me hablaban muy mal de Tito. Decían que Tito era un tirano, que Tito aquí, que Tito allá. Y entonces yo de verdad que tenía un miedo tremendo de trabajar con Tito. Porque, tú sabes, yo tengo mi carácter, tú que eres cubano me conoces, sabes cómo somos los cubanos y como son los boricuas también. Lo que pasa es que los boricuas son duros y yo creo que son más duros que nosotros, es otra onda. Entonces yo tenía miedo de tener una discusión con Tito porque me habían dicho que Tito era un déspota, que Tito era un tirano. Para hacer la historia corta, ya es la primera vez que yo toco con Tito, yo estaba en Nueva York y me llama su manager y me dice, mira Ignacio, soy yo, fulano de tal, Jimmy Fisaura, y Tito necesita un batería, hay un concierto en tal lado. Y yo encantado dije, bueno, yo no puedo decir que no, yo necesito trabajar. Y me voy a abrir una puerta ahí con la orquesta de Tito. Llego al lugar, cuando llegó Tito muy decentemente me saludó, me dieron la música, tocamos
Aquello fue perfecto. Tito al final se despidió de mí muy cariñosamente, me elogió. ¿Va? Y no se me olvida que un 31 de diciembre me vuelven a llamar para tocar con la orquesta de Tito. Oye, chicos, sucede lo mismo. Llego, Tito me trata con tremendo respeto, con tremendo cariño. Digo yo, bueno, ya van dos. Y yo no veo lo que me están diciendo de este hombre, que si es un tirano, que si es un déspota, que yo veo que este tipo es un vacilón. Bueno, y llega el momento de eso, del grupo. Le hablan a Tito para que conforme un grupo que se llamara Latin Jazz All Stars. Y Tito le preguntan quiénes son la gente que tú quieres. Y él me menciona, quiere que el baterista sea yo. Me llaman y arrancamos, ensayamos y nos fuimos para Europa. La primera gira fue en Europa, una gira como un mes, creo yo. Y un día, no se me olvida nunca, estábamos en Holanda, en un festival que North Sea Jazz Festival en Holanda. Viajábamos en ómnibus. A lo mejor no sé si íbamos para el aeropuerto o íbamos por un país cercano. Y cuando subo, Tito está sentado en el primer asiento. Ya teníamos confianza. Él me decía a mí cariñosamente, Acere. Ese refería, oye, Acere, y también Aceves Mejía, porque me empezaban a salir las canas y tenía un mechón de cana aquí. Y Giovanni Hidalgo me puso Aceves Mejías. Giovanni, que era parte del grupo, con el que también viajé muchísimo. Gracias a Dios. Le pone nombre a todo el mundo. Ahí me tiene uno por ahí también. Tuve el placer de viajar muchos años con Giovanni. Entonces, cuando subo, me dice Acere, y lo miro así y le digo, Tito, te tengo que decir algo. Te tengo que ser honesto. Dice, ¿qué pasó? Digo, oye, yo tenía un miedo de trabajar contigo, mi hermano. Tremendo. Porque mira, a mí me habían dicho que tú eras un déspota, que tú eras un tirano, que tú no sé qué. Y hizo así, me dijo, sí, Ignacio, sí, mira, yo te voy a decir los que te decían que yo era un déspota y yo era un tirano. Yo soy un profesional. Entonces, cuando mi orquesta tiene que tocar un baile, yo le digo a los músicos que el baile comienza a las 9 y que el uniforme es saco blanco y pantalón negro. Entonces, Ignacio, si tú te apareces el baile a las 9:15, cuando ya nosotros estamos tocando y pasas con el saxofón y la trompeta o lo que sea por encima de los músicos y además te apareces con un pantalón lila y un saco azul, yo desafortunadamente cuando voy a hablar contigo te digo horrores. Te digo que tú no eres profesional, que eres un desconsiderado, que no quieres a tus compañeros músicos, bla, 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 bla. Entonces, esos son los músicos que te decían a ti que yo era un tirano y un... Porque en ese grupo, en el tiempo que viajamos, que fue mucho, ahí nunca hubo un sí o no. Ahí todo el mundo era profesional. A las 9 en el lobby, a las 9 en el lobby. Entonces, Tito, eso fue todo risas y buenos recuerdos, toda esa gira con los Golden Latin Jazz. Y ahí pude conocer a Tito Puente, al verdadero Tito Puente, y me di cuenta, pude comprobar la clase de músico que era. Yo siempre me fajaba con todo el mundo cuando me decían, no, porque Tito timbalero. Decía, no, Tito no es timbalero, Tito es músico. Cuidado. Cuidado. Tito no es timbalero, Tito es músico. Y fue una experiencia bella el poder haber trabajado. Y qué bueno que tú traes eso. Qué bueno que tú traes eso porque tú sabes que eso es un tremendo consejo para la gente, para los estudiantes, la gente que está en la música, gente que está joven y tal, que no se dejen llevar por ese tipo de cosas. Hay mucha gente que a las personas así, a las personas que son responsables, hablan mal de ellos. Y entonces tú te empiezas a llenar de inseguridad y tú hasta puedes rechazar un trabajo. Exacto. Tú puedes decir, no, yo no me quiero meter en este problema, este tipo, dicen que así, que sea. Y cuando conoces a la persona, te pasa eso que te pasó a ti. Era un encanto. Tito era un encanto. Tito lo único que le gustaba de trabajar con personas, con profesionales. Exacto. De la misma forma que soy yo. Yo no me salto con algún músico. Yo soy más de la escuela de Dizzy Gillespie. Yo, si un músico llega tarde, ok, una vez se puede llegar tarde. La segunda, a la tercera, no te llamo más. Ya, eso era lo que hacía Dizzy Gillespie. Él no te llamaba más. Y seguía siendo amigo tuyo. Sí, son estilos diferentes, pero al final van a parar al mismo lado. Que esas personas que, bueno,
suena fuerte, pero esas personas que tanto hablan y tanto critican y no sé qué, probablemente son las personas que están sentadas y no están haciendo, no son los protagonistas de la película. Pero bueno. Lo siento. Oye, esa cosa tuya de tocar este género, tú eres increíble, tú tocas unos géneros que son, yo les tengo un respeto. Tú has tocado nada más y nada menos que con Iván Lins, Joao Bosco, Elías, Brasil. Mira, Eso es un fenómeno. Eso viene de Cuba, eso viene del grupo de Felipe Usaid, eso viene de mi interés siempre por la música de Brasil, siempre desde Cuba. A mí me gustó tocar samba, aprender, escuchaba a grupos brasileros, a Ayrton Moreira era uno de mis ídolos. Y trabajaron juntos ustedes. Bueno, con el United Nations trabajamos varios años, Ayrton era percusionista y Flora, su esposa, era la cantante del grupo. Eso fue otra de las cosas, otro de mis ídolos. Yo jamás pensé que yo iba a ver a Ayrton Moreira, mucho menos que iba a ser mi compañero, que íbamos a estar juntos en los mismos aviones, en los mismos hoteles, que íbamos a estar juntos como una familia viajando. Entonces yo siempre me interesé por eso. Cuando llegué a Nueva York, el estar con Claudio Roditi, con Sergio Grandado, con algunos músicos brasileros, eso me hizo estudiar más la música de Brasil porque me interesaba. Eso claro. Es una cosa muy importante. Uno, si te interesa o si tú sabes que en un momento determinado tú vas a transitar por esa música, yo creo que es necesario prestarle atención a los elementos de esa música para tocarla más o menos de una forma aceptable. Entonces yo aprendí, pero a mí me encanta la música de Brasil, me encanta de siempre, desde Cuba. Cuando en el grupo El Icay, Chico Buarque, el cantante brasilero Chico Buarque, fue a Cuba y el grupo El Icay lo acompañó, hicimos un concierto con él en el Cine 23 y 12. Wow, qué belleza. Muy lindo, y Chico quedó muy complacido con lo que él escuchó allí. Entonces, a lo de Iván Lins y Joao Bosco fue una gira que se hizo con el trío de Gonzalo Rubalcaba en el año 2000 en Brasil, donde se combinó el trío con el grupo de Joao Bosco y el grupo de Iván Lins, y entonces alternamos y al final tocábamos todo, y en el medio del concierto también Iván Lins cantaba con nosotros, Joao Bosco, y eso es otra linda experiencia porque aparte de que esas personas siempre han sido mis ídolos, es muy bonito ver cuando tú tocas con personas que tocan otro género musical y te dan un gran complemento, que le voy a decir a los que nos ven. En aquella época, uno de los complementos más grandes que un músico podía recibir era una sonrisa. Había músicos que a lo mejor no venían y te decían, oye, qué bien tú tocas. O a lo mejor porque no te lo querían decir. A lo mejor porque entendían que no te lo tenían que decir. Pero hay una cosa que te daban, que esa tú se la sacabas. Y era cuando tú estabas tocando y se viraban para ti y te hacían así con la cabeza y se sonreían. Qué lindo. Ahí te lo dijeron todo. Ya, ahí está todo. Ahí te dijeron, usted pertenece, usted lo está haciendo bien. Entonces, eso fue otra gran experiencia, aunque bueno, Joao Bosco e Iván Lins me complementaron, pero aunque no me hubieran dicho nada, el hecho de que tú veas que tú estás tocando con alguien, que tú estás tocando su música y que ellos están disfrutando de lo que tú estás haciendo, eso quiere decir, el hombre hizo la tarea, el hombre sabe por dónde va esto. Exactamente. Una etapa, creo que esto fue la primera vez que yo vine a Puerto Rico, que yo vivía todavía en Panamá. Creo que ahí empezó la cosa. Danilo Pérez y tú empezaron a tocar juntos. Ah, sí, Danilo. O sea, tú empezaste a tocar con el grupo de Danilo. No, claro. No, y te voy a decir algo. Yo conozco a Danilo en el 88, cuando él se une a la Orquesta de las Naciones Unidas. Después desarrollamos una amistad, y cuando él graba su segundo disco, que para mí es un disco increíble, un disco que por algún motivo
no se encuentra, que se grabó para una compañía que se llamaba RCA Novus, y el disco se llama El Viaje, The Journey. The Journey. Ese fue el que yo toqué. Grabo con Danilo. Danilo me invita a grabar ese disco. Y en mi opinión, Fidel, después de mi llegada a Estados Unidos, de mis años en Estados Unidos, ese es el disco que empieza a marcar la diferencia de cómo Ignacio Garroa tocaba. O en ese disco es que ya me hago notar por otros músicos, porque esa grabación fue la que dio al traste con que Chick Corea me llamara. Entiendo. Entonces, ese disco de Danilo para mí marca una diferencia, marca un antes y después. A partir de ese disco, el Journey, ya mi carrera empieza a tomar otra dirección. Y, la gente empieza a notar, bueno, espérate, este tipo... Porque antes me veían con Dizzy. Y Dizzy, cuando yo conocía a Dizzy, cuando yo empecé con Dizzy, Dizzy tenía 65 años. Claro. Ya Dizzy había dejado la tarea, que todavía hay que seguirla revisando. Y la van a tener que seguir revisando por siempre. Ya Dizzy había dicho, bueno, muchachos, aquí les dejo esto. Y Dizzy ya tenía su rutina, una persona de 65 años y se tocaba la trompeta todavía, pero se ganaba la vida mayormente como siendo un entertainment. Era, tú sabes, Dizzy hacía sus chistes y a la gente le gustaba eso. Claro. Entonces, cuando ya con Danilo es que la gente en Estados Unidos empiezan a notar, oye, espérate, este tipo puede coger por otro lado. Y ese disco yo siempre lo marco como una gran referencia. No sé, lo tengo, no sé si lo pueden encontrar, como digo, es difícil. Yo no sé qué pasó con ese disco, que en algún momento desapareció y no sé si hasta Danilo habla de ese disco en su discografía. Pero bueno, yo no sé si, como dirías tú mismo, gracias. Tú siempre dices gracias. Yo pienso, tengo ese disco en esa misma estima y creo que un poco más. Yo creo que ese disco marcó como un momento en donde la gente empezó no solo en lo que concierne a la forma tuya de tocar, sino en la forma de hacer música que se estaba haciendo en ese momento. Yo creo que mucha gente empezaron a irse por esa línea, y eso fue como un movimiento. Y yo recuerdo que a mí me tocó, como te dije, oír ese disco, y también tuve que oír porque tuve que tocar parte del primer disco que lo grabó nada más y nada menos que ya Dionisio. Fue el segundo disco, lo grabaste tú, que fue también cuando yo escuché el segundo disco, yo dije, wow, mira, Ignacio está volando también por otros lados, bien loco, porque también te había visto con Dizzy, súper chévere, pero esto la música de Danilo era bien complicada, esos discos estaban bien desarrollados, y además tenía una visión, una panorámica, creo que le dicen que ella es panamericano, algo así. Es una visión bien elaborada, son los elementos estos que ya no son los cubanos, sino también son los elementos estos panameños y de otros lados, combinados con todas las influencias de la música contemporánea, de la composición y de todas esas influencias que tiene. Y a mí desde el punto de vista orquestal, de composición, me llamó mucho la atención, me pareció súper interesante, y en lo personal me tocó aprendérmelo en una semana, una semana sin dormir. Literalmente, porque y te lo digo rápido para que veas las cosas que uno hace en un momento determinado. Ya yo no hago eso, pero en ese momento él me dijo, ¿quieres tocar el disco y quieres irte a la gira? Y le dije, sí, lo hago, yo estaba en Panamá. Y entonces me dijo, ¿tienes que aprenderte de Journey y el disco anterior? Y yo dije, ajá. ¿Y dónde están los papeles? Y me dijo, no hay papeles. Cómprate el disco. Así que probablemente, si no, yo soy uno de los que tiene ese disco. Fui a una discoteca, compré los dos discos, y lo tuve que transcribir y aprendérmelo porque a la semana llegaban ellos. Claro. Y ¿sabes? Un trabajo que yo dije, este muchacho está bien loco, porque el concepto estaba bien complicado, ¿sabes? Y era un disco bien... Y creo que después de eso surgieron un montón de personas que hoy día son conocidos, ¿no? No sé si eso se ha dicho, desconozco eso, yo no soy un gran lector de revistas, pero sí entiendo que a partir de eso se crea como una especie de movimiento en lo que es el jazz de los latinos, pues. Yo diría que sí.
¿verdad? Yo diría que sí. Yo diría que sí. No sé por qué esas cosas no se dicen, pero te digo, a veces entre músicos, claro, entre músicos latinos, cuando hablábamos eso, siempre recuerdo que yo toqué un tiempo con Luis Perdomo y con Ricky Rodríguez en el bajo, eso, y siempre hablábamos de ese disco. ¿Verdad? The Journey. Ese disco marcó una pauta, ese disco marcó y por ahí varias personas dijeron, nos vamos por aquí. Y después de ese disco giré con Danilo, teníamos un cuarteto con George Garzón, John Benítez en el bajo y un servidor en la batería e hicimos varias giras por Europa. Ese disco para mí fue antes y después de ese Y disco. y después, entonces, llegamos a este gran pianista y muy querido en el mundo del jazz y en todo, que es Gonzalo Rubalcaba. Yo me acuerdo cuando empezó eso fue aquí en Henneken, ¿verdad? La primera vez que yo toqué con Gonzalo, sí, eso fue en el Heineken Jazz Festival de Puerto Rico, porque el baterista de Gonzalo, Barretico, había un problema que yo creo que Gonzalo ya vivía en la República Dominicana cuando eso sucedió. Y traía a su baterista, a Julito Barreto, iban a tocar Julito Barreto, Gonzalo y Eddie Gómez, pero Julito Barreto no le dan la visa, o estaba, Avisa. la visa, ya se hablaba de que no le iban a dar la visa. Entonces el director del festival, Henrique, me llama a mi casa aquí a Miami y me dice, Ignacio, tú tienes algún, me acuerdo que después de saludarme, hola Ignacio, ¿cómo estás? Que si yo me pregunta, ¿tú tienes algún problema en tocar con Gonzalo Rubalcaba? Y yo le contesté inmediatamente, le dije, pregúntale a Gonzalo si él tiene algún problema en tocar conmigo. Me dijo, no, porque como tú sabes, como él es cubano y tú vives en Miami, le dije, no, yo no tengo ningún problema. Yo de todas maneras asistí al festival tocando con el trío de Danilo y con el grupo de Tito Puente, el Tito Es Puente All verdad, Stars. Yo es estaba verdad. ahí de todas maneras, entonces yo le dije, no hay ningún problema. Si a Barretico no le dan la visa, yo toco con Gonzalo. No hay, yo no lo pensé dos veces, a pesar de que eso me podía traer un problema aquí en Miami por las estupideces políticas de algunas de las personas en el exilio, ¿no? De que si Gonzalo estaba en Cuba, que si Gonzalo era un agente de Fidel, que si no sé qué, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, cuando llegue a Miami vamos a ver qué pasa. Yo tengo para defenderme, pero además yo hago lo que yo quiera, porque ese es uno de los motivos por los cuales me fui de Cuba. Para hacer Claro. lo que yo quiera, hasta donde me lo permitan. Entonces se tocó con Gonzalo, y Gonzalo llegó, finalmente no le dieron la visa a Barreto, ensayamos creo que en el conservatorio, fuimos al conservatorio y ensayamos y se dio el show. Eso dio al traste ya, tocamos, cada cual agarró por su lado y cuando Gonzalo se muda para acá, un día me llama su manager y me dice, oye mira Ignacio, Gonzalo tiene una gira, tenemos una gira por aquí, por Estados Unidos y Gonzalo quiere que tú, a ver si tú quieres ser el baterista. En ese entonces ya yo me trasladaba a Nueva York, ya yo tenía 2 maletas en Nueva York porque yo me iba a mudar a Nueva York. Wow. Y entonces hago la gira con Gonzalo, me acuerdo que el manager también me dijo, mira, hay una gira con el trío, que era Brian Bromberg en el bajo, Gonzalo y yo, tocando estándares, y después en el verano hay una gira por Europa con el grupo de Gonzalo tocando la música de Gonzalo. A lo que yo inmediatamente le dije al manager, no, esa gira yo no la hago. Esa gira yo no la hago porque yo no estoy preparado para tocar esa música, por lo que yo escucho esa música agarra por unos caminos que yo no transito, así que para la gira en Europa te tienes que buscar un baterista. Y bueno, y así fue. Después que Gonzalo regresó, empezaron a salir más trabajos aquí en Estados Unidos y eso terminó en una relación de 10 años. Por supuesto, yo saqué en mi cuenta y dije, bueno, si yo estoy con Gonzalo, Gonzalo vive en la Florida, voy a estar trabajando con él, no tiene ningún sentido mudarme a Nueva York para seguir viajando y tocar en Nueva York las veces que no toque con Gonzalo, etcétera, etcétera. Y me decidí quedarme aquí en Miami. Y esa relación terminó en 3 años, en 10 años de asociación y 3 discos. El disco Inner Voyage, que fue el primer disco que Gonzalo grabó para el sello Blue Note. El disco Inner Voyage, el disco Supernova, que se ganó un Grammy latino, y el último disco Paseo. Y así estuvimos 10 años
junto, tocando con Gonzalo Rubalcaba, uno de los músicos más increíbles con lo que yo he tocado y trabajado en mi vida. Qué chévere. Pero entonces después eso te lleva para otro lugar, como es lógico con los artistas. Después, entonces, lo que pasa es que viene la inquietud de dirigir tu propio proyecto, ¿verdad? Exactamente, mira, eso fue obra. Dizzy Gillespie hace años me estaba martillando en que yo hiciera mi proyecto. Y ya esto yo lo he dicho en otras entrevistas. Fidel, yo entendía que yo no estaba listo. Como mi pasión es el jazz y yo siempre quería convertirme en un baterista de jazz, cosa que me critican mucho porque yo soy cubano y esos que entienden que como yo soy cubano tengo que tocar tumbadora, timbales, clave y eso, y de ahí no me puedo salir. Yo siempre quise ser baterista de jazz. Yo entendía que en aquella época, cuando Dizzy me decía eso, yo no estaba listo para dejar algo documentado de lo que yo me sintiera orgulloso. Él te decía que hicieras un... Sí, Dizzy me decía, Dizzy me empujaba a que yo hiciera lo mío. Y me decía, creo que me decía, Ignacio, haz un disco y yo voy a estar de invitado y no te va a costar un centavo. Wow. Yo me puedo llenar la boca siempre para decir hasta que me muera. Dizzy Gillespie y yo éramos amigos. Ese señor era mi amigo. Yo sabía cosas de su vida que nadie sabe. Nosotros fuimos amigos. Además de la asociación musical, éramos amigos. Entonces él me decía, haz el disco. Yo toco 3, 4 números, no te va a costar un centavo. Y entonces ya Ignacio Berroa presentando a Dizzy Gillespie. Pero yo no estaba listo. Pasaron los años, Dizzy fallece, empiezo a tocar con Gonzalo. Y Gonzalo también me empieza a decir, Ignacio, tienes que dejar algo documentado. Gonzalo, mi ex esposa Flor Rodríguez, que fue de mucho apoyo y me insistió también, y un gran amigo, Juan Carlos Quesada. Esas 4 personas, contando con Dizzy que ya se había fallecido, me cayeron y ahí tienes que hacer tu disco y tienes que hacer tu disco. Y eso da el traste a que yo grabe Codes. Disco que mucha gente dice, oye, Ignacio lo firmó Blue Note. Sí, es verdad. Pero como yo soy muy sincero, yo voy a hacer la historia. Ese disco se hizo con el dinero de una segunda hipoteca que Flor y yo le hicimos a la casa. Entonces, yo grabé el disco y lo que menos se me ocurrió. A mí me encanta que tú cuentas lo que nadie cuenta. Claro, porque para eso estamos aquí, por no contar las cosas y por querer aparentar otras cosas y por decirnos mentiras y eso, esa es parte de las razones por las cuales el mundo está como está. Está como está, gracias. Entonces, le hicimos una segunda hipoteca a la casa, grabo el disco y lo que menos me imaginaba yo era que Bruno le iba a interesar el disco. Oye, Fidel, llamé a cuanta compañía existía, a cuanta compañía existió y todo el mundo me dijo no. E incluso hubo quienes no tuvieron ni la cortesía de contestar mis llamadas de teléfonos ni nada. Como que no existe. Y un día, tocando con Gonzalo en Nueva York, Bruce Lombard va a ver el grupo. Y creo que Gonzalo le comentó que yo había hecho un disco. Y Bruce Lombard viene a donde estoy yo, me dijo, Ignacio, me enteré que tienes un disco. Y yo le dije, sí. Me dijo, me gustaría escucharlo. Yo me quedé, sí, ok. Y así fue, espérate, que está sonando el teléfono por ahí. Espérate un momento. Perdón. Y entonces... A lo mejor es que te quiero escuchar el próximo. Oye, entonces... Mi amigo Juan Carlos Quesada se monta en un avión. Yo estaba haciendo otras cosas, girando algo, y mi amigo Juan Quesada, viene a Nueva York. El disco ya estaba masterizado y todo, Fidel. Estaba ready, listo para ser servido. Exacto. Y cuando Juan Carlos le trae el disco a Bruce Lombard le encantó. Bruce Lombard le dijo, esto es un disco de jazz. Después vino la otra parte, varias personas en la compañía que estaban en contra de que me firmaran. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros los bateristas
no vendemos. Y esas cosas que se han establecido en el mundo del jazz también, de que nosotros, los bateristas y los contrabajistas y eso, somos los que estamos allá atrás. Le llaman el front line, que son los que más dinero ganan, porque son los que tocan la trompeta, el saxofón, la guitarra. Y nosotros tenemos que ganar menos dinero y ser menos notados, porque nosotros somos los que acompañamos a esa gente. Que en mi opinión es, nosotros somos los que hacemos lucir bien a esa gente. Claro. Pero bueno, así se estableció en la industria. Finalmente, Bruce Lombard compra el disco y Flor y yo recuperamos el dinero que habíamos invertido en la hipoteca. Pero jamás se me ocurrió a mí que Blue Note, a mí se me ocurrió llamar a Blue Note. Llamé a cuanta compañía existía y te digo, algunos me dijeron que no. Recuerdo que la compañía de Branford Marsalis me contestó y me dijeron, desafortunadamente no podemos aceptar tu disco, Ignacio, porque este año hemos sacado discos de 3 bateristas. Le habían sacado un disco a Michael Carvin y a 2 bateristas más, Jimmy Cobb, a no sé qué. Ellos no podemos tener un cuarto. Siempre les voy a agradecer que me contestaron, pero otras compañías ni se molestaron en contestarme. Entonces, bueno, así surge que Blue Note me saque el disco. Y también vale destacar, para que la gente no piense que a mí todo me ha sido fácil, ese disco fue nominado a Grammy ese primer año. No sé cuántos músicos le han nominado su primer disco. Lo nominaron a un Grammy y que por cierto perdí ante Brian Lynch y Eddie Palmieri. Yo sabía que iba a perder, porque lo que para mí lo que vale de los Grammy es cuando te nominan, porque eso es una nominación de un grupo de músicos que deciden que tu trabajo es merecedor de estar ahí. Ya después ganar o no, para mí es una cosa de popularidad. Yo pienso lo mismo. Los miembros de la academia que votan, los que votan en esa categoría de Latin Jazz, que no son muchos, votan por los nombres que ellos conocen. Yo me acuerdo que yo le había dicho a mi ex esposa, a Flor, que fuimos a los Grammy, le dije, el disco que va a ganar es de Brian Lynch con Eddie Palmieri. Ese es el disco que va a ganar. Yo lo sabía de antemano. Y bueno, y así sucedió. Pero a pesar de que el disco fue nominado para los Grammy y que en Dinamarca le dieron el premio ese año al mejor disco de jazz, y yo estaba compitiendo ahí con Joe Lovano, con una serie de personajes, chicos, yo llamé a todas las agencias que me podían conseguir trabajo, lo que le llaman booking agencies, en Estados Unidos, y nadie me aceptó. Mira. Nadie me aceptó. Entonces, esos cuentos para que la gente no piense que cuando yo hice Codes con el sello Blue Note, Ignacio empezó a trabajar increíblemente. No, eso es una de las cosas desafortunadas que tiene la industria o que ha tenido la industria. Exacto, eso el camino recorrido. Hay gente que marca. Yo estaba viendo algo estaba viendo a Rita Moreno y gente así que han abierto camino. Es muy difícil porque nosotros los seres humanos, y eso va más allá de los sistemas y de la política, es una cuestión de ser humano. Hay una conciencia, o no sé cómo llamarle, de seguir repitiendo los mismos modelos, y pasan los años. Por eso hablaba de la memoria. Han pasado muchas cosas y la gente se le olvida. La gente se queda con el mismo estereotipo y uno no tiene la conciencia de por dónde empezaron las cosas y por qué sucedieron. No necesariamente nosotros llegamos aquí porque o estamos en estos planos. Cuando digo nosotros, me refiero a muchos, me refiero a los latinos, me refiero a los negros, me refiero a las mujeres, me refiero a un montón de gente. Hemos llegado a este punto, no necesariamente siempre estuvimos aquí. Cuando no digo siempre, no me refiero al siglo XIX, me refiero a antes. A veces estábamos en otros lugares, a veces habían otras civilizaciones, había otras cosas, y la historia siempre la cuenta que gana. Así es. Así que, mira,
con eso tenemos que luchar y nos toca, y por eso es la importancia de cada quien. Hoy día yo celebro, y creo que muchos jóvenes deben estar conscientes de los aportes que tú has hecho, los aportes que han hecho artistas como que vamos a hablar. Walfredo Reyes llegó a Estados Unidos y también abrió muchos caminos. Hay gente que ha ido a otros lados y ha abierto muchos caminos, lugares que no se supone que tú vayas a estar, que no se supone que tú puedas entrar, que además tienes una fila grandísima por delante, y cuando vienes a ver, estás tú ahí sentado haciendo la película, o tocando la batería, o tocando la guitarra, o eres el científico que le tocó descubrir tal cosa, y eso le rompe el esquema a cualquiera. Tú sabes, estamos hablando de cosas que hemos estado viviendo recientemente, que vamos a seguir viviendo, porque esa es la naturaleza humana. La gente se le olvida las cosas, pero siempre hay alguien que te dice, no, mira, sí se puede, claro que se puede. A lo mejor me toca la vida entera lucharlo, demostrarlo, pero me voy a ir con una sonrisa que nadie la va a tener como la voy a tener yo, porque, ¿sabes? Hice lo que quería hacer, viví como quise vivir, y no como la gente me dijo que tenía que vivir. Y yo creo que eso es un ejemplo de lo que tú eres. Tú has vivido como tú has querido. Tú quisiste ser jazzista, tú quisiste ser internacional, tú quisiste ser un músico reconocido, tú quisiste vivir de la música, y además tienes una serie de principios estéticos que has sabido conservar, y todo eso tiene un precio. Todo eso tiene un precio. Hay que saber cuánta pasión. O sea, cualquier persona. Por eso dije lo de al principio, cuando estabas haciendo los puestos, cuando tú tocabas en Cuba, en Varadero. Pues mira, de verdad que hay que tener mucho deseo por pagar, por tocar, porque ir de la Habana hasta Varadero, o yo sé, porque lo hemos hablado, esa época en que tú eras muy famoso en Cuba, y todos estábamos deslumbrados con lo que tú hacías, y tú grababas el Legrén, pues yo sé como lo que te tocaba a ti, llegar de tu casa a Legrén, o de tu casa a Licay, porque no había carro, no era que te montabas en tu BM y llegabas. No, en Cuba eso es ciencia ficción, no hay BM. Ni no una hay no, en aquella época no había ni una bicicleta. No hay bicicleta, eso, eso era un lujo, tener una bicicleta era un lujo. Pues la guagua no hay. Entonces, como quiera, el tipo estaba ahí, y cuando decían a las 9 de la mañana o a la hora que fuera, el director que estuviera ahí decía 1, 2, 3, 4, ahí estaba el baterista montado, a tratar de hacerlo bien. Quiere decir a pasión, amor, dedicación, creer, confianza. Y eso es todo lo que tú representas para todos nosotros. Yo estoy muy orgulloso, siempre he estado muy orgulloso de ti, como has representado a Cuba, como has representado a los latinos, y cómo has hecho de tu vida una inspiración. Así que ha valido la pena todas estas 3 versiones de una. Además, hemos dejado cosas fuera porque podíamos hacer, no sé, peor que Los Miserables, no sé cuántos capítulos. Pero bueno, ahí están los discos, ahí está la música, ahí está la historia, y tú sigues dando candela porque siempre ahora mismo estás ahí practicando y inventando tus cosas. Mañana te vuelves a llamar este loco, Gonzalo decide hablar con no sé quién, o tú mismo hablas con no sé quién más y haces otro disco más y sigue dando guerra. Bueno, eso espero poder hacerlo. Después de Coast hice 2 discos más, y espero que si la situación mejora, si las condiciones se dan, tengo ideas de hacer al menos, por lo menos otro disco. Así que, y seguir superándome. Yo me supero trato de superarme todos los días para mantener el nivel profesional donde yo quiero estar. Yo creo que es muy importante. Nosotros siempre, la gente de la Vieja Guardia, decíamos una cosa: si importante es conseguir el guiso, más importante es mantenerlo. Eso hay que mantenerlo. Entonces, ya cuando tú llegas a un nivel y la gente se acostumbra a que tú estás a cierto nivel, yo voy a tratar por todos los medios de no defraudar a mis fanáticos, a los que me escuchan, y mantener un nivel de profesional, un nivel de ejecución decente. Tú sabes, no quisiera, siempre se lo he dicho a mis hijos, caballeros, ya que me vean haciendo papelazo, ya que vean que eso no está funcionando, me agarran y me dicen: oye, papá, ya. Ya no, ya. Pero
pero yo me sigo preocupando por mantener ese nivel de ejecución. Que mira, que en nuestro instrumento no es tan difícil. Ahí tenemos los ejemplos de Buddy Rich, de Art Blakey, de Elvin Jones, que fallecieron ya con 70 ya, y cuando los veía, y sobre todo Rogen, yo recuerdo que una de las últimas veces que había a tocar a Rogen ya tenía 91, 92, y aquello estaba Exacto, como sí. estábamos acostumbrados que estuviera. Así que esa es mi meta. Y Bueno, nada, yo creo que vamos a concluir esto una vez más, yo dándote las gracias. Que me perdonen otros músicos que no mencionamos. Si alguna vez ven esto, que compren tu libro, que compren tu libro. ellos no, El hombre va a sacar un libro. que compren el libro, sí, estoy escribiendo, desde hace años empecé a escribir un libro, porque cada vez que hablaba con músicos todo el mundo me decía, coño Ignacio, tienes que hacer un libro, y ese libro empezó hace años, y lo he ido dejando, pero ahora últimamente, en los últimos 2 meses, he estado dándole un intensivo, y creo que es una cosa que le debo a las generaciones futuras, que le debo a los que de nuestra generación, que a lo mejor no saben cómo fue la historia, a los que piensan que Ignacio de Roa estudió en Berkeley, que tuvo un padre que le pudo pagar los estudios, que tuvo una abuelita que le regaló $5,000 para pagar un semestre, Aquí a, los, está. a los que piensan Aquí, todo eso. aquí ya está dicho, bro. Siéntense a documentarse y yo sé que van a sacar mucha experiencia. Más que todo, esto ha sido con esa intención de educativa para que las generaciones nuevas se lleven esto. Pero te doy las gracias porque tú has sido la primera, hasta ahora, y la única persona que le ha interesado que esto quede documentado, y te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Siempre te voy a estar agradecido, donde quiera que estés, por hacer esto. Es un deber y eso para mí, ¿qué te puedo decir? Usted es usted. Familia, Ignacio de Roa, esta es la primera. Bueno, no sé en qué orden vamos a terminar, pero esta es la primera de muchas, pero compren ese libro y nada, te quiero mucho y sé que siempre vas a ser lo más importante que se puede ser en la vida, que es ser feliz. Yo sé que tú lo eres y sé que has transmitido toda esa felicidad, así que eso se te va a seguir devolviendo. Gracias, maestro. Un honor siempre para mí. Gracias a ti, mi hermano. Un abrazo fuerte, un abrazo grande. Chao, chao. Hasta la próxima.